Eh, es importante entender que cuando hablamos de presencia económica china en América Latina, hay que diferenciar mucho entre lo que son inversiones de lo que son préstamos, ¿no? China, en general, suele dar préstamos a los países que percibe como países de riesgo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, Venezuela, podría ser uno, Argentina, podría ser otro, eh, Ecuador, ¿no? Y luego, sin embargo, invierte en países como Chile, como Perú, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante porque no es lo mismo pues estar ahí en un país invertido y arriesgando que con préstamos, ¿no? Ahí tenemos el caso de Ecuador, que durante el correísmo pues, firmó eh, todo tipo de acuerdos con China bueno, pues ahora está en una posición muy delicada y casi de, no sé si hablar de subordinación, pero desde luego eh, pues, bueno, pues está muy condicionado Ecuador con respecto a la deuda que tiene con China. Obviamente eso a China le concede pues muchísima influencia, ¿no? En cualquier caso, bueno, como decía, en cuanto a la idea de China yendo a América Latina a invertir en proyectos extractivos, ahí hay yo lo llamaría un error estratégico que han cometido los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y es la idea de que se han conformado con ser meros proveedores de materias primas, ¿no? Y esto lo enlazo con una cosa que he dicho antes, ¿no? Que es que China tiene una necesidad estratégica, ¿no? La necesidad estratégica de conseguir sus recursos naturales para alimentar los motores de su economía, ¿no? Y, y eso, cuando hablo de error estratégico, no quiero decir con ello que América Latina no haya crecido, porque todos sabemos que desde el año 2000 y hasta el 2015 más o menos, pues toda la región creció mucho gracias a la demanda china. Lo que quiero decir es que es estratégico el error porque para China eso no era un discurso ajeno, ¿no? Como se explicaba antes, esa exigencia de que los inversores extranjeros en su país, que querían estar en su país, tenían que transferir conocimiento y tecnología. Eso es algo que los chinos se lo han exigido a los inversores extranjeros en su país durante 40 años. Lo siguen haciendo. Entonces, yo hablo de error estratégico por parte de los gobiernos latinoamericanos y de tantas otras regiones, porque yo creo que podían haber exigido a China mucho más para tratar de que China invirtiera en industrias de valor añadido, industrias de procesamiento, ¿no? Es muy frecuente, un país que conozco bastante bien es Perú, que prácticamente los minerales van de la mina al barco y del barco a China. Lo que eso significa es que todo el valor, toda la riqueza que se genera en la producción, que parte de esas materias primas, pues todo eso se queda en China, ¿no? Y al respecto, y enlazando con una cosa que he dicho hace un momento, ¿no? Cuando hablaba de si esto era quién era el gran beneficiado de esa relación entre China y América Latina, eh, cuando China ofrece, no solo está comprando, invirtiendo en esos recursos naturales, es que muchas veces esas infraestructuras que está construyendo tienen que ver con infraestructuras para sacar esos recursos, ¿no? Y en ocasiones, cuando China se ofrece, en ocasiones no, prácticamente siempre, cuando se ofrece a financiar esas infraestructuras, ¿no? Pone una condición que muchas veces pasa, en mi opinión, bastante desapercibida, pero que explica muy bien la naturaleza de la relación, ¿no? Que es, como China pone la financiación, obviamente pone las condiciones. Entonces, si tú quieres tener un puente, una carretera, una presa, etcétera,
pues China te lo financia en unas condiciones supuestamente óptimas, porque normalmente son condiciones muchas veces confidenciales, y en ocasiones, ahí tenemos el caso de Venezuela, que con el repago en petróleo o en los propios recursos, ¿no? Pero lo más importante ahí es que China exige que las compañías constructoras de esas infraestructuras tengan que ser chinas. Y no solo eso, sino los materiales, los equipos, la tecnología también tienen que ser chinos. Por lo tanto, ¿qué industria se está beneficiando de la construcción de esa infraestructura? Claramente la industria china. Voy más lejos. En muchos países, China, cuando ofrece ese proyecto llave en mano, financiación, construcción de la empresa china y equipos y tecnología chinos, también trata de colar el contingente de mano de obra. Lo justifica con algo justificable, que es las diferencias culturales, los problemas lingüísticos, ¿no? Pero obviamente hay algunos países que no se prestan a eso, pero es que hay países, sobre todo los que tienen menor capacidad de negociación con China, que por el mero hecho de que China financia esa infraestructura, todo lo que viene después, constructora, tecnología, equipos y mano de obra, todo es chino, ¿no? Entonces ahí es donde, si sumamos esto que acabo de decir con el hecho de que los países, los gobiernos de la mayoría de países del mundo, incluidos los latinoamericanos, no le han exigido a China que inviertan en industrias de procesamiento y en industrias de valor añadido, pues ahí para mí queda bastante claro quién es el ganador de esa relación, ¿no? Eso sin contar el impacto social, medioambiental o en términos laborales de los que hablaba anteriormente, ¿no? Dicho esto, me parece importante explicar cuál es la percepción que tienen, en mi opinión, las élites latinoamericanas y yo diría que de tantos otros lugares con respecto a su relación con China, ¿no? Es una percepción, o sea, entienden la relación con China como una relación, una transacción a corto plazo, ¿no? Donde China, pues me explicaba un ministro de Transportes de un país africano, me dijo algo así como, pues si yo no pongo esta carretera no voy a ser reelegido, si pongo esta carretera soy un héroe, ¿no? Este es un poco el feeling que hay entre muchas de esas élites, ¿no? Pero para mí, una de las cosas que quizá más me perturba con respecto a la relación que esas élites tienen con China es su profundo desconocimiento de quién es China, ¿no? Y eso enlazo con otra parte de mi exposición, que es, por un lado, China nos conoce mucho mejor a nosotros que nosotros a China. Esa es la primera asimetría que funciona a favor de China. Y por otro lado, esas élites, en este caso las latinoamericanas, pero insisto, en España y en otros lugares no son distintas, ¿no? Quizá en América Latina hay menos conocimiento todavía por la distancia geográfica, porque los lazos comerciales, más allá de esa emigración que hubo desde mediados del siglo XIX, pero en realidad los lazos comerciales son relativamente recientes, ¿no? Y por lo tanto, pues quizá hay más desconocimiento en América Latina que en otras regiones. Pero, insisto, son unas élites que no entienden quién es su interlocutor, ¿no? No conocen la historia de China, no conocen el funcionamiento del Partido Comunista, no conocen las instituciones, no lo conocen nada y ven su relación con China como una mera transacción a corto plazo, ¿no? Y en ese contexto, lo que hacen es, ellos creen que y obviamente ven a China como una fuente de oportunidades, ¿no? Una fuente de oportunidades que otros no pueden ofrecer, ¿no? Lo que hablaba de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Y no solo, entonces, en ese contexto lo que creen es que a China, o sea, tiene que existir el contexto institucional óptimo para Pekín, lo que sí, o sea, un contexto, un clima institucional óptimo.
significa es que no solo no negocian bien, solo hay que ver los acuerdos, los tratados de libre comercio que tiene, por ejemplo, Perú con China, es en mi opinión, claramente asimétrico en favor de China, sino que además estamos empezando a ver cosas como lo que yo llamo el precio de pagos políticos por parte de los gobiernos, en este caso latinoamericanos, ¿no? De esas élites latinoamericanas, y cómo son esos precios, esos pagos de precios políticos. Pues, por ejemplo, ausencia de crítica con respecto a esos abusos. O sea, el ejemplo que mejor conozco es el de Perú, ¿no? El sector minero peruano, que es probablemente la industria más importante del país, el principal inversor es China, y muchos de sus proyectos mineros a gran escala ya han sido o llevan años siendo extraordinariamente problemáticos, ¿no? Bueno, pues no ves que desde los distintos gobiernos peruanos haya habido pues un afán por solucionar ese problema o ni siquiera se ve una crítica a eso porque temen poner en jaque esas oportunidades que China trae. O sea, insisto que ha calado mucho la idea entre las élites latinoamericanas de que a China no hay que enfadarla, ¿no?